¿Alguna vez has sentido ese escalofrío que recorre tu espina dorsal cuando algo en tu interior te grita que algo no está bien? Esa sensación visceral que te arrastra hacia atrás mientras tu mente intenta convencerte de seguir adelante. Emily y Jasmine la sintieron esa noche de junio, cuando las sombras comenzaron a moverse de formas que no debían moverse. Cuando el silencio del bosque se volvió demasiado denso, demasiado espeso, como si algo invisible estuviera conteniendo la respiración junto con ellas. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un me gusta ahora, porque lo que voy a contarte hoy puede cambiarte la perspectiva sobre cuánto realmente conocemos de este mundo. Vamos juntos en esta travesía hacia la verdad más perturbadora que estas montañas han guardado en sus entrañas. Porque hay secretos que la tierra devora, y otros que decide escupir un año después, cuando ya nadie los esperaba. Emily Carter y Jasmine Lee llevaban 4 años siendo inseparables desde que se conocieron en la Universidad Estatal de Oregon. 2 mujeres de 25 años con vidas que desde afuera parecían estables y prometedoras, pero que por dentro cargaban esa inquietud silenciosa que solo entienden quienes han sentido que la rutina les está devorando el alma poco a poco. Emily trabajaba turnos agotadores como enfermera en un hospital comunitario de Salem, donde cada día era una lucha contra el tiempo y la muerte. Jasmine se sostenía con trabajos freelance de fotografía y fines de semana en una pequeña galería de Portland, capturando momentos que otros no sabían ver. Vivían en ciudades diferentes pero mantenían contacto regular, enviándose mensajes o hablando por teléfono hasta altas horas de la madrugada. Esas conversaciones nocturnas eran su refugio, el lugar donde podían ser vulnerables sin que nadie las juzgara. Sus amigas las describían como inseparables incluso cuando estaban apartadas, y cuando surgió la oportunidad de pasar un fin de semana juntas ese verano, ninguna de las dos dudó ni por un segundo. El plan era casual y simple, como esas ideas que nacen en un momento de cansancio y se convierten en la promesa de algo mejor. 2 noches de campamento en las montañas Cascade de Oregon, no muy lejos del lago Detroit. Era un lugar que habían visitado antes, aunque nunca para quedarse a dormir. Lo eligieron en parte por su belleza salvaje y en parte por su accesibilidad. El área ofrecía senderos bien marcados, acceso al río, y ese tipo de aislamiento silencioso que ambas ansiaban después del estrés de sus rutinas diarias. Para Emily, el atractivo era un descanso de las alarmas del hospital y los pacientes en crisis. Esas noches en las que regresaba a casa con el olor a desinfectante pegado a la piel y el peso de vidas ajenas cargando sus hombros. Para Jasmine, era la oportunidad de capturar paisajes al amanecer y al atardecer con su cámara, esos momentos dorados donde la luz se vuelve poesía y cada sombra cuenta una historia diferente. Para sus familias, el viaje sonaba seguro y ordinario, algo que 2 mujeres jóvenes que conocían bien la naturaleza podían manejar sin problemas. La preparación para el fin de semana fue mínima pero no descuidada. Emily manejó su SUV compacta cargada con una tienda roja para 2 personas, bolsas de dormir, una hielera con sándwiches y aperitivos, y un botiquín de primeros auxilios. Jasmine trajo su equipo de fotografía, una cámara DSLR, varios lentes, y su GoPro, que a menudo usaba para blogs cortos de video. También llevó un pequeño trípode, planeando grabar partes del viaje para redes sociales. Antes de salir de Portland, Jasmine le envió un mensaje de texto a su hermana menor con una foto de su mochila empacada y la descripción: fuera de línea por un par de días. Emily les dijo a sus padres que estaría de vuelta en el trabajo el lunes por la mañana. Promesas simples que se convertirían en ecos dolorosos cuando el tiempo comenzara a desdoblarse de maneras que nadie podía predecir. Se detuvieron en una gasolinera a las afueras de Salem en la tarde del viernes 18 de junio de 2021. Las cámaras de vigilancia de la tienda las muestran riéndose en el mostrador, pagando por agua embotellada, mezcla de frutos secos y un paquete de malvaviscos. La marca de tiempo lee las 5:27 p.m. Menos de 1 hora después, llegaron al inicio del sendero donde se tomaron una selfie juntas. Ambas mujeres están sonriendo, el bosque extendiéndose detrás de ellas como un telón verde que prometía aventuras. Jasmine la publicó en Instagram a las 6:12 p.m., agregando una descripción con un emoji de paz y 2 iconos de árboles. Para los amigos que navegaban por sus feeds, parecía el inicio típico de una aventura de fin de semana. Nadie podía imaginar que esa imagen se convertiría en la última evidencia de que estuvieron vivas y felices.
Esa tarde, otros excursionistas recordarían haber pasado junto a dos mujeres que coincidían con su descripción. La pareja fue vista instalando el campamento cerca de una curva en el río, donde el agua formaba pequeños remolinos que atrapaban las hojas caídas en círculos hipnóticos. Un testigo describió haber escuchado cómo se reían mientras luchaban por encender una fogata, sus voces mezclándose con el sonido constante del agua corriendo sobre las rocas. Nada en esas observaciones parecía inusual. El clima estaba despejado, el río tranquilo, y el sendero lo suficientemente concurrido como para que familias con niños también estuvieran acampando en claros cercanos. Por todas las apariencias, Emily y Jasmine simplemente se estaban divirtiendo, aprovechando esos momentos preciosos donde la tecnología no puede alcanzarte y el mundo se reduce a lo esencial: fuego, agua, cielo estrellado. Mientras la oscuridad caía como un manto pesado sobre el bosque, cocinaron sobre la fogata y grabaron clips cortos en la GoPro de Jasmine. Los investigadores encontrarían más tarde las primeras partes de este metraje, mostrándolas cenando y bromeando sobre lo mal que Emily manejaba el asado de malvaviscos. En un clip, Jasmine gira la cámara hacia el río, comentando sobre cómo puedes escucharlo toda la noche, ese murmullo constante que se convierte en la banda sonora de tus sueños cuando duermes al aire libre. Estas fueron las últimas imágenes de las mujeres vivas y bien. En algún momento después, la GoPro fue apagada y sus comunicaciones con el mundo exterior cesaron. El teléfono de Emily dejó de transmitir datos alrededor de las 10:43 p.m. El de Jasmine siguió unos minutos después. Dos puntos de luz digital que se extinguieron en la vastedad del bosque como velas apagadas por un viento invisible. Para cuando llegó la mañana del sábado, nadie sabía que algo irreversible ya había tenido lugar. El campamento parecía intacto para otros excursionistas que pasaron por el sendero principal. No se reportaron gritos de auxilio y no surgieron señales inmediatas de peligro. Pero para Emily y Jasmine, esa noche marcaría el comienzo de una desaparición que permanece sin resolver años después. Lo que comenzó como un fin de semana alegre en las montañas se convirtió en uno de los misterios más inquietantes de la región. El bosque había tragado a dos vidas como si nunca hubieran existido, dejando atrás solo preguntas que cortaban el aire como cristales rotos. Para el lunes por la mañana, 21 de junio de 2021, el viaje de campamento que Emily Carter y Jasmine Lee habían planeado ya estaba retrasado. Emily se esperaba que regresara a su trabajo de enfermería para un turno temprano, y su ausencia fue notada inmediatamente. Sus colegas en el hospital intentaron llamarle varias veces. Al principio, asumieron que simplemente podría estar llegando tarde después de un fin de semana fuera, pero cuando la mañana se extendió sin ningún mensaje o explicación, la preocupación creció como una sombra que se alarga al atardecer. Emily tenía una reputación de confiabilidad. Rara vez faltaba a los turnos y nunca desaparecía sin contacto. Era el tipo de persona en la que puedes confiar, esa que siempre cumple su palabra sin importar las circunstancias. Su ausencia era como un grito silencioso en la rutina del hospital, un vacío que todos podían sentir pero nadie podía explicar. Alrededor del mismo tiempo, la familia de Jasmine en Portland se dio cuenta de que su teléfono había ido directamente al buzón de voz todo el fin de semana. Algunos mensajes de texto de amigos permanecían sin respuesta, acumulándose como pequeñas piedras de angustia en el estómago de quienes la conocían. Lo que inicialmente se sintió como pequeños descuidos rápidamente se convirtió en algo más perturbador. Esa sensación de que el universo había comenzado a inclinarse en la dirección equivocada. Para la tarde del lunes, los miembros de la familia de ambas mujeres decidieron conducir hacia el área donde sabían que las dos habían planeado acampar. Los padres de Emily se pusieron en contacto con la oficina del sheriff del condado de Marion, pidiendo asistencia, explicando que su hija y su amiga habían fallado en regresar como estaba programado. Los diputados se unieron a las familias cerca del inicio del sendero justo antes del atardecer, cuando las sombras comenzaban a estirarse como dedos largos entre los árboles. El SUV plateado de Emily todavía estaba estacionado en el lote de grava exactamente donde lo había dejado el viernes. No había señales de daño, entrada forzada o disturbio alrededor del vehículo. Para los investigadores, la presencia del auto confirmó que las mujeres habían entrado al bosque como lo planearon, pero dejó abierta la pregunta de por qué no habían regresado. El auto permanecía ahí como un testigo silencioso,
guardando secretos que solo sus dueñas conocían. Esa tarde, los equipos de búsqueda y rescate comenzaron un barrido preliminar del área. Usando linternas y gritando los nombres de las mujeres, voluntarios y diputados cubrieron las secciones más cercanas del sendero y revisaron los claros ribereños donde los campistas a menudo se quedaban. Sus voces se perdían entre los árboles como oraciones desesperadas lanzadas al vacío, esperando una respuesta que nunca llegaba. Encontraron la tienda roja para 2 personas instalada cerca del agua, no muy lejos de donde otros excursionistas habían reportado ver a las mujeres días antes. A primera vista, el campamento parecía intacto, pero una inspección más cercana planteó preguntas inquietantes que cortaban el aire como cuchillos afilados. Dentro de la tienda, las bolsas de dormir estaban parcialmente abiertas, como si alguien las hubiera estado usando pero las hubiera dejado con prisa. La bota de senderismo de Emily yacía afuera en la hierba mientras su par estaba dentro de la tienda. Una linterna fue encontrada varios pies más lejos, su haz apuntando hacia los árboles, pero las baterías estaban agotadas. Junto al pozo de fuego, los investigadores notaron una bolsa de mezcla de frutos secos medio vacía, una botella de agua y 2 sillas de campamento todavía posicionadas alrededor de las cenizas de lo que había sido un pequeño fuego. La hielera estaba parcialmente abastecida con comida. Se veía menos como un campamento que había sido empacado, y más como uno que había sido abandonado abruptamente, como si algo hubiera interrumpido el flujo natural de la noche, congelando el tiempo en un momento de terror que nadie podía descifrar. El descubrimiento más perturbador fue la ausencia del equipo de fotografía de Yasmine. Su bolsa de cámara DSLR y la GoPro que había estado usando no estaban por ningún lado. Los teléfonos de ambas mujeres también faltaban, aunque para ese momento los investigadores ya sabían que habían dejado de transmitir señales días antes, sin señales obvias de lucha, sin tela desgarrada, sin pertenencias esparcidas, sin huellas que se alejaran del sitio. Los equipos de búsqueda se quedaron con una imagen incompleta. Era como si Emily y Yasmine simplemente hubieran caminado y fallado en regresar. Pero ¿caminar hacia dónde y por qué? Esas eran las preguntas que atormentarían a todos los involucrados durante los meses y años venideros. En los días siguientes, la búsqueda se amplió como ondas en un estanque perturbado. Helicópteros equipados con imagen térmica escanearon el dosel denso de árboles, buscando cualquier señal de calor corporal entre la vegetación espesa. Los perros cadáver fueron traídos y llevados al borde del río, donde parecían mostrar breve interés, pero no podían rastrear un aroma definitivo. Los equipos de buceo peinaron secciones de la corriente cerca del campamento, pero no recuperaron nada más que basura olvidada y ramas caídas. Voluntarios cubrieron millas de sendero, marcando árboles con cinta mientras se extendían hacia afuera desde el campamento. Cada día terminaba de la misma manera, sin rastro de las mujeres desaparecidas, sin pistas para explicar qué había pasado entre los últimos clips de la GoPro el viernes por la noche y el momento en que se descubrió su ausencia. Los medios de comunicación captaron la historia casi inmediatamente, como buitres que huelen la tragedia desde millas de distancia. Los periódicos locales publicaron titulares sobre 2 amigas desaparecidas en las cascadas, y los equipos de televisión filmaron fuera del estacionamiento del inicio del sendero. Las familias de Emily y Yasmine suplicaron públicamente por información, describiendo a ambas mujeres como responsables y cuidadosas, poco probables de desaparecer intencionalmente. El caso atrajo comparaciones con desapariciones pasadas en el noroeste del Pacífico, donde los bosques densos y el terreno escarpado a menudo complicaban las búsquedas. Los oficiales instaron a la precaución, notando que los accidentes en áreas silvestres eran trágicamente comunes, pero admitieron en privado que el campamento intacto y la electrónica faltante no encajaban con una explicación directa. Para el final de esa primera semana, la esperanza y el miedo se equilibraban de manera incómoda, como 2 pesos en una balanza rota. Un año completo pasó antes de que el caso de Emily Carter y Yasmine Lee cambiara nuevamente. Y cuando lo hizo, no vino a través de esfuerzos de búsqueda continuos, sino por accidente, como si el destino hubiera decidido que era hora de revelar algunos de sus secretos más oscuros. En julio de 2022, 2 kayakistas explorando un tramo lento del río Santiam notaron un objeto brillando bajo la superficie, donde la corriente había empujado escombros hacia una curva natural. Al principio,
Asumieron que era un contenedor de plástico desechado, pero una inspección más cercana reveló una pequeña cámara negra cubierta con limo y alojada entre rocas. La liberaron y la llevaron a la orilla, entregándola más tarde a la oficina del sheriff del condado de Marion. Los técnicos confirmaron lo que los investigadores habían sospechado durante mucho tiempo. Era la GoPro desaparecida de Jasmine, el único artículo de su equipo que había eludido a los equipos de búsqueda durante el barrido inicial. A pesar de un año de exposición al agua y al clima, la carcasa de la cámara había preservado su tarjeta de memoria lo suficientemente bien como para recuperar datos. Cuando finalmente se accedió al contenido, el metraje tanto aclaró como complicó el misterio, como una luz que revela verdades que preferiríamos no ver. Horas de video mostraron lo que uno esperaría de dos amigas en un viaje de fin de semana. Clips de ellas caminando por el bosque espeso, riéndose de bromas internas, deteniéndose para descansar junto al río, y grabando mensajes cortos que Jasmine probablemente tenía la intención de subir más tarde. Emily puede verse burlándose de Jasmine sobre la cantidad de fotos que toma, mientras Jasmine filma los intentos de Emily de armar la tienda. En el fondo, el paisaje se ve tranquilo, no amenazante, el tipo de lugar que las familias visitan cada verano sin pensar dos veces en los peligros que podrían acechar entre las sombras. El tono cambia solo después del anochecer, en algún momento alrededor de la medianoche del 18 de junio de 2021, cuando la GoPro captura una secuencia de clips cortos y desarticulados. En uno, las dos mujeres se sientan dentro de la tienda, sus voces silenciadas mientras discuten haber escuchado algo afuera. El micrófono registra sonidos tenues más allá de la tela, indistintos, pero lo suficientemente rítmicos como para destacar contra el fondo del ruido del río. Emily pregunta, apenas audible, ¿escuchas eso? Y Jasmine responde con una risa nerviosa. Probablemente no es nada. Minutos después, otro clip comienza. Este más tembloroso, como si la cámara hubiera sido recogida rápidamente. Las paredes de la tienda se abultan hacia adentro por un momento, como si fueran presionadas por algo o alguien. Luego se liberan. Las voces de las mujeres se elevan en alarma, superponiéndose, ninguna lo suficientemente clara como para distinguir completamente. Una de ellas dice, linterna, y el video corta a un haz de luz balanceándose erráticamente a través de los árboles mientras se mueven afuera. Las imágenes están borrosas, rápidas, desorientadoras, pero muestran dos conjuntos de sombras y luego solo rayas de suelo y ramas. A lo largo, un sonido bajo continúa en el fondo. Algunos expertos más tarde lo describieron como cántico, aunque no se pudieron distinguir palabras, mientras que los escépticos argumentaron que era simplemente viento a través del río. Pero había algo en ese sonido que helaba la sangre, algo que no pertenecía a la sinfonía natural del bosque nocturno. El fragmento final es el más perturbador, como una pesadilla que se niega a terminar. La cámara cae, aterrizando de lado cerca de la orilla, capturando agua corriendo sobre rocas. Por varios segundos la imagen está quieta, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Luego se escucha la voz de Emily gritando el nombre de Jasmine, un grito que atraviesa la noche como cristal roto. Hay un chapoteo, y por un breve momento, la mitad inferior de una figura aparece en el borde del marco. Las piernas están vestidas con botas pesadas, más oscuras y más voluminosas que cualquier cosa que se sabía que cualquiera de las mujeres poseía. Antes de que se pueda distinguir más detalle, el video termina abruptamente, como si alguien hubiera cortado la conexión entre el presente y la eternidad. Cuando los investigadores lanzaron un resumen del metraje recuperado a finales del verano de 2022, los medios nacionales reavivaron su cobertura como fuego alimentado por gasolina. Los programas de crímenes reales solicitaron acceso a las grabaciones completas, aunque solo se hicieron públicas imágenes fijas. Las familias, aunque agradecidas por el descubrimiento, expresaron angustia por las nuevas preguntas que planteaba, como si cada respuesta solo generara 10 preguntas más dolorosas. Si el metraje las mostraba vivas y moviéndose juntas después de la medianoche, ¿qué exactamente las había llevado fuera de su tienda? Si alguien más estaba presente, ¿por qué no había dejado rastro alguno? Era como si un fantasma hubiera caminado a través de sus vidas, dejando solo ecos de terror. Las fuerzas del orden trajeron especialistas en audio para analizar los sonidos extraños,
Pero el consenso fue esquivo como humo entre los dedos. Algunos afirmaron escuchar patrones estructurados que se asemejaban a voces humanas, susurros en un idioma que no podían identificar. Otros los descartaron como distorsión amplificada por el estrés y la expectativa de encontrar algo siniestro donde tal vez solo había naturaleza siguiendo sus propios ritmos misteriosos. La oficina del sheriff se negó a etiquetar las botas en el marco final como pertenecientes a un individuo desconocido, aunque los investigadores admitieron en privado que ni Emily ni Jasmine habían poseído algo similar. El calzado era pesado, militar casi. El tipo de botas que usan quienes están acostumbrados a caminar terrenos difíciles en la oscuridad. Foros en línea diseccionaron cada segundo del metraje, mejorando imágenes fijas y comparando espectrogramas de audio con interpretaciones que iban desde lo plausible hasta lo completamente especulativo. A pesar de la atención renovada, no surgió ninguna pista concluyente. Era como si el bosque hubiera decidido revelar solo lo suficiente para atormentar, pero no lo suficiente para resolver. Para las familias, el descubrimiento de la GoPro fue tanto alivio como tormento. Alivio de que al menos parte del tiempo perdido ahora fuera visible. Tormento porque revelaba el miedo en los momentos finales de sus hijas, sin explicar el resultado. Para los investigadores, el metraje fue un recordatorio de cómo la evidencia puede iluminar eventos solo parcialmente, revelando lo suficiente para inquietar pero no lo suficiente para resolver. La GoPro, almacenada ahora en un casillero de evidencia con control climático, se convirtió en la pieza más tangible del rompecabezas. Un testigo silencioso de algo que permanece más allá de la explicación. En los meses después del descubrimiento de la GoPro, el caso de Emily Carter y Jasmine Lee una vez más dominó las conversaciones a través de Oregon. Pero conforme el tiempo pasó y no llegaron más avances, la investigación gradualmente se asentó en un ritmo de espera, como una canción que se reproduce en loop sin llegar nunca a una resolución satisfactoria. Los equipos de búsqueda regresaron brevemente al río a finales de 2022, peinando áreas río abajo con la esperanza de que la corriente pudiera haber desplazado evidencia desde el esfuerzo del primer año. Y aunque no encontraron nada definitivo, el río no permaneció completamente silencioso, como si estuviera dosificando revelaciones en pequeñas dosis crueles. Algunos artículos dispersos salieron a la superficie, cada uno pequeño en aislamiento, pero colectivamente, reforzando la sensación de que las mujeres no habían simplemente caminado lejos de su campamento por su propia voluntad. En otoño, un pescador descubrió un fragmento de tela de nylon roja atrapada en un grupo de rocas. El análisis de laboratorio confirmó que coincidía con el material de la tienda que las mujeres habían usado. Varios meses después, a principios de 2023, un excursionista se topó con un solo arete de plata incrustado en el barro a lo largo de un sendero lateral, identificado más tarde por la madre de Emily como idéntico al par que Emily había usado casi a diario. En mayo de ese año, las inundaciones de primavera expusieron otro objeto, una sudadera negra enredada en ramas cerca de la línea de agua, que los investigadores emparejaron con fotografías de Jasmine tomadas por amigos. Estos artículos, aunque innegablemente vinculados a las mujeres desaparecidas, hicieron poco para resolver las preguntas más grandes. Parecían haber sido esparcidos aleatoriamente, como si hubieran sido llevados por el río o dejados atrás de maneras que resistían una línea de tiempo clara. No se recuperaron huesos o restos, no había electrónicos más allá de la GoPro, y no había efectos personales que pudieran explicar por qué dos mujeres jóvenes experimentadas habían desaparecido tan completamente. Para las familias, los hallazgos proporcionaron confirmación dolorosa de pérdida, pero negaron el cierre de la certeza. Era como vivir en un limbo emocional donde el duelo no podía comenzar apropiadamente porque la muerte nunca había sido confirmada oficialmente. Para 2024, el caso había cambiado firmemente al reino del misterio sin resolver, esa categoría especial reservada para eventos que desafían explicación lógica. Oficialmente, la oficina del sheriff mantuvo la teoría de trabajo de ahogamiento accidental, señalando los peligros del movimiento nocturno cerca del río y la falta de cualquier evidencia confirmada de juego sucio. No oficialmente, sin embargo, los diputados admitieron que las botas capturadas en los marcos finales de la GoPro permanecían inexplicadas, y ninguna búsqueda de campistas conocidos,
residentes cercanos o registros criminales, había producido una coincidencia. Los expertos en audio continuaron debatiendo la naturaleza de los sonidos bajos capturados en el metraje. Algunos especialistas en lingüística argumentaron que los patrones no tenían semejanza con el lenguaje hablado, sugiriendo en cambio una ilusión acústica creada por el viento y el agua interactuando con la tela de la tienda. Otros insistieron en que el ritmo llevaba suficiente estructura para sugerir sonido intencional, aunque no se pudo identificar ningún dialecto o idioma. La división dejó la pregunta sin resolver, alimentando especulación en línea, pero ofreciendo ningún terreno firme para los investigadores. Era como si la verdad existiera en algún lugar entre la ciencia y lo sobrenatural, en esa zona gris donde la lógica comienza a fallar y otras explicaciones más oscuras comienzan a parecer posibles. Mientras tanto, la historia creció hasta convertirse en una especie de folclore dentro del noroeste del Pacífico. Los excursionistas intercambiaban advertencias sobre la sección del bosque donde las mujeres habían acampado, algunos jurando que experimentaron perturbaciones extrañas por la noche, la sensación de tela presionada contra sus tiendas, el eco de murmullos distantes llevados por el río, sombras que se movían de maneras que las sombras no deberían moverse. La mayoría de los relatos eran anecdóticos, coloreados por el conocimiento de lo que había pasado allí, pero se sumaron al aura de inquietud que se asentó alrededor del caso como niebla que se niega a levantarse. Los podcasters diseccionaron el metraje de la GoPro cuadro por cuadro, superponiendo audio ralentizado y comparando sombras, mientras los foros en línea debatían teorías que iban desde actividad de culto hasta la intervención de un extraño solitario. Ninguna de estas teorías fue sustanciada, pero mantuvieron la historia viva en ausencia de nuevos desarrollos. Era como si el misterio hubiera tomado vida propia, alimentándose de especulación y creciendo más fuerte con cada teoría sin resolver. Para las familias, los años se convirtieron en un ciclo de esperanza y decepción. Cada nuevo objeto recuperado del río traía un destello de posibilidad de que una respuesta estaba cerca, solo para extinguirse cuando el descubrimiento planteaba más preguntas de las que resolvía. El padre de Emily continuó manteniendo la luz del porche encendida cada noche, explicando a los reporteros que era su manera de guiarla a casa, un ritual que se había vuelto tan automático como respirar, tan necesario como el latido de su corazón. La hermana de Yasmín, una vez una excursionista ávida, admitió que no había puesto un pie en un sendero desde el verano de 2021. El bosque se había convertido en enemigo, en un lugar que se había tragado a su hermana y se negaba a escupir respuestas. Para 2025, 4 años después de la desaparición de las mujeres, el caso permanecía oficialmente abierto, pero inactivo, sin búsquedas activas en marcha. La GoPro, preservada en almacenamiento de evidencia, se mantuvo como el registro más completo de sus horas finales. Sus archivos recuperados fueron reproducidos innumerables veces por investigadores, periodistas y extraños curiosos, cada uno esperando ver algo que se había perdido antes. Sin embargo, los fragmentos, un pedazo de nylon, un solo arete, una sudadera oscurecida por el agua del río, ofrecían solo verdades parciales. Juntos formaban un mosaico de ausencia, una obra de arte hecha de espacios vacíos y preguntas sin respuesta. Era como si el universo hubiera decidido crear un rompecabezas que nunca podría ser completado. Una historia que siempre estaría faltando sus páginas más importantes. La historia de Emily y Yasmín se había convertido en algo más que un caso de personas desaparecidas. Se había transformado en una leyenda urbana, en una advertencia susurrada alrededor de fogatas, en un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no entendemos y que tal vez nunca estemos destinados a entender. Cada primavera, cuando las nieves se derretían y los ríos subían, las familias esperaban que el agua revelara más secretos. Cada otoño, cuando las hojas caían y el bosque se preparaba para el invierno, se preguntaban si sus hijas estaban en algún lugar por ahí, esperando ser encontradas. El tiempo había congelado sus vidas en ese momento de terror y confusión, y 4 años después, seguían atrapadas en esa misma pesadilla sin fin. 4 años después, Emily y Yasmín siguen atrapadas en esos marcos finales de la GoPro, congeladas para siempre en un momento de terror que se niega a liberar sus secretos. Las botas en la oscuridad, los sonidos que no debían existir,
las sombras que se movían con propósito. Todo permanece como un jeroglífico tallado en hueso que nadie puede descifrar. Hay verdades que el bosque decide guardar para sí mismo y otras que escupe cuando ya no esperamos nada. Pero ¿qué pasa cuando eres tú quien camina solo por el sendero? ¿Cuando sientes que algo te observa desde las sombras? ¿Cuando escuchas susurros que no deberían estar ahí? Si esto te hizo reflexionar sobre lo que realmente sabemos de este mundo, comenta, el bosque recuerda todo, porque hay historias que nunca terminan de contarse, y esta es solo una de ellas. La próxima semana te revelaré algo que hará que esto parezca un cuento para niños.